Hola. Dejen acomodo mi chat que desorden esto. Ahí está. Bueno, más o menos. Chale, ahora no veo mis estadísticas. Está bueno. Ahora sí, ¿qué onda? ¿Cómo están? Es que ya me acordé cómo tenía acomodado esto. Y quiero mi chat en medio. Las métricas aquí a un ladito. Poderlas ver junto con las estadísticas. ¿Qué pedo con...? Ya. Espérenme tantito. Güey, ¿qué pedo con esto? Ahí está. Ahí está. Creo que ahí ya veo bien todo. Va. Forma de guardar esto. Quién sabe, ahorita checo. Tenía como una semana que no jugaba nada. Había estado jugando un poquito de Fall Guys en el Switch. Pero fuera de eso no había estado jugando nada. Ay, ya ni me acuerdo que nos quedamos en la historia. Vamos a ver qué pex. Vamos a continuar con la historia de Hogwarts Legacy. He tenido un buen de chamba, no había podido jugar. A ver qué tal jala. También me acuerdo que le moví algo de los gráficos. Debería de correr un poquito más fluido. Al menos en la compu creo que sí se ve un poquito más fluido. Pero por el stream también. El pex también es cuando salimos y empieza a cargar las texturas del mundo abierto y así. Es cuando se empieza a lograr. Ahí se está logrando un poquito. Dale, esto está cerrado. Encontrar las tokens alrededor de Hogwarts. Esto no sé qué es. A ver, vamos a ver qué hay por hacer. Estoy un poquito recostado en la silla. Estos están de este lado. Me cambié el control con el que estaba jugando, pero estoy jugando con el de Xbox. Porque el de Switch como que el mapeo no era tan intuitivo. Hay que ir a clase de herbología y encontrarnos con la clase de artes oscuras durante el día o para aprender a expeliarmos. A ver si vamos a clase de artes oscuras para aprender a expeliarmos. ¿Dónde es? Vámonos caminando. Tiene un rato, toda la semana que no había jugado, pues ya no me acuerdo bien cómo está el castillo. También hemos explorado mucho el castillo. Se mueven solo los libros. Y si no me equivoco, creo que aquí por la sala común había un acertijo que ya podíamos resolver. La salida. A ver. Revelio. Hola, Miguel Ángel, muchas gracias por ese like. Off on another adventure, are we? Si no le tira una bada cadabra a alguien, no quiero nada. Chales, todavía no lo sé. Si lo supiera, con mucho gusto. Pero apenas, casi voy empezando el juego. Lo empecé desde que salió pues con el acceso anticipado. Pero esta semana no pude jugar. De hecho, como desde el viernes de la semana pasada no había podido jugar. Había mucha chamba. Y pues no he aprendido los hechizos. Mira, este es el coso que no habíamos resuelto. Muchas gracias por todas las compartidas, Miguel. Rifas un montón.
A ver, ¿qué dice? 13, 1 y la araña es 8, son 9. 4. El 4 es... Oh, caray. 1, 2, 3, 4. La cosa esa... No alcanzo a ver bien qué es. ¿Y dónde está el símbolo de interrogación? Chale, yo quería ver descalabras a alguien. Y todavía no tengo ese hechizo. Este es el de 4. Todavía no tengo el lavada cadabra. 13 y 3 son 16. Para 21 faltan 5. Y el 5 es ese como cangrejo de 5 patas. ¿Dónde está el símbolo de 2 interrogantes? Anda, Roberto, gracias por la reacción y las compartidas. Este el de 5 patas. ¿Y cómo es la historia? Tengo entendido que ocurre 100 años de Harry Potter. No estoy seguro de cuánto tiempo antes es, pero sí es antes. Y pues apenas vamos viendo la historia. Este chico, bueno, en mi caso es un chico, eh, pues empezó a estudiar tarde en Hogwarts. Empezó a quinto año. Y llega a quinto año, pero tiene como pues puede ver unos símbolos que no todos pueden ver y puede interactuar con un tipo de magia que no todos pueden crear. Y ya, entonces empieza a explorar qué pex con ese tipo de magia. Chale, esa cosa que recogí no la puedo usar todavía, ni pex. Estaba recordando cómo iba el de Zelda. ¿Cuál? ¿El visor no aparece? No, no existe. No existe aquí. Todavía no ha nacido. ¿Cómo que cómo iba el de Zelda? ¿No sé, estabas jugando Zelda? Ya dentro de 3 meses más o menos sale el nuevo. Un poquito menos de 3 meses ya. Ya merito. A ver si lo jugamos también en el stream. Antes tengo que acabar el de Harry Potter. Y creo que todavía nos falta un rato. Según esto, vamos como al 7% de los desafíos. De la historia principal, no sé cuánto lleven. Comencé de nuevo el Breath of the Wild. Oh, no más, qué chido. ¿Y en qué vas? ¿Ya probaste el doctorado? ¿Ya le puedo llamar doctor? No, todavía no. Como ando trabajando, porque ya no me están pagando la beca. Pues ando avanzando medio lento en el doctorado. Sí voy avanzando, pero medio lento. ¿Qué fue eso? Oh, una llave hay por aquí. Aquí ya casi sale el nuevo. Quise volver a jugar el otro. Se oye algo por aquí, como una llave. Esas que vuelan. Ah, ya la vi. ¿Para dónde va? Oh, se fue para acá arriba. Handy resource indeed, your field guide. ¿Dónde se fue la llave? Chala, ¿dónde quedó? ¿Se habrá venido para acá arriba? Es esta, ya voy siguiendo. A ver si es esto. Tururún. ¿A dónde me lleva? No, creo que no. Esto me lleva de regreso a mi cuarto. Sí. Ah, quién sabe dónde quedó la llavecita esa. Y pues sí, se han dado avanzando medio lento en el doctorado por la chamba. Y por acá la llave.
Pero ahí vamos avanzando. Puedes avanzar el tiempo accediendo al mapa y presionando R. ¿Esto qué es? No son ítems. A ver. Sí, bueno, avanzar. A ver si no se rompe el stream con el juego. Esperemos que ahora sí funcione bien. Allá, ahí empezaba sola. Me adelanté un poquito. Ah, qué salvajes. ¿Y qué tan avanzado vas en el Zelda, Roberto? ¿Ya le avanzaste chido? Va jalando bien y lo tienes que salar. Es que luego siempre me pasa cuando termino una misión, como que cuando carga, vuelve a cargar el juego, es cuando se trabaja. Ahorita al parecer no pasó nada. Nos vamos bien. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. El hechizo favorito del Harry Potter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Quietos. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Asignar nuevo hechizo. ¿Cuál es Expelliarmus? Caray, ¿dónde está? ¿Es este? Sí, es este. Lo ponemos en lugar del de fuego. Disarms wands and weapons from most enemies who wield them. Also deals damage to enemies even if they do not carry a weapon. Ok. Apenas inicié, llevo 2 de los primeros 4 signs. Ok. O sea, justo empezando. Va. Está bien. Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House, like you. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigella's flag for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Yo sé, es más joven de lo que en realidad parece. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. Mm-hmm. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the ministry for years. An unspeakable? What does... La innombrable. As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Ok.
Pero me acuerdo que cuando empecé el Zelda, esa parte inicial me parecía como muy gigante. Y ya luego sales al mundo Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick. real y But está keep mucho más practicing. gigante. Expelliarmus may save Ya your está. life one day. Y ya esa parte inicial parece muy pequeña. Oh, tarda en recargar. Still at it, I see. Ok. Tururún. Por acá. Oh, está cerrado. Sale cuando aprendo a abrir puertas. Ok, ¿qué más hay por hacer? Aprendimos Expelliarmus. Pues vamos a clase de herbología. No está tan lejos, vámonos caminando. Al inicio se ve enorme esa pequeña porción del mapa, sí, y luego sales a explorar y ya. Creo que esa parte era como del tamaño de... como del mundo de Ocarina, más o menos. O algo así decían cuando salió el juego. Ya luego sales y es una pequeñísima porción del mapa. A ver qué tal está el nuevo. No creo que le añadan mucho al mapa. Lo que van a añadir es como las islas flotantes y todo eso. Por acá. Clase de topología. Y por acá. No había venido aquí nunca. No había venido al greenhouse. Traduce greenhouse al... se me fue la palabra en español. Al invernadero. This is my sister's first year. Ok, vamos a Is she clase. growing Punja's onion again? Y güey, que eso tantito. Está demasiado recostado. Good morning, Professor Garlic. Right, How so wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. Esa maestra se ve muy joven. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Órale. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Ok. Accio. Las mandrágoras. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. ¿Qué pasaba si escuchaban el llanto de las mandrágoras? ¿Se morían? Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. ¿Cómo lo escuchan si se taparon los oídos? Oh, no más. Quickly! Place your mandrake in the new corn and catch out the soil! Ok. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo!
Las maduras, si mataban, si eran retoños, I'm solo very dejaban sorry about that. inconscientes. Ok. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. Ok. I should Con el think compa. Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. Está bien, ¿dónde está la profesora? Ahí está. I wonder if... Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Ok. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. La disfrutamos. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Ok. Let's see how to balance my star thistle arrangement. ¿Dónde decía que la Lettuce plantara? De aquí. fancy or roses? Dittany's Dale, sí, es igual a la restorative otra properties make it maceta, a ¿no? vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Ok. Dittany. Las hojas de esta hierba medicinal son usadas en la poción Wiggenweld. Semillas de Dittany pueden ser compradas en el Magic Nip y pueden en cualquier maceta. Tardan 10 minutos en crecer. Ok. Y nos dan 5 plantitas. Puedes añadir fertilizante para incrementar su cosecha. Puedes crear fertilizante conjurando un dung composter. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Ok. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Ok. Can I click on Leander Pruitt? The best time to plant a seed is do it. last season. The second best time is now. Hello. Ok, es este Saw you compa. on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Ok. Nice por acá. work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. Por acá. He's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly Tomamos put plantitas. Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that? Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those Okay, cabbages. Just Dittany. mind your fingers. I almost lost a thumb once. Don't worry, Nurse Blaney put it back on. Trust me, you do not want to go through that. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Ok.
¿Cómo se las aviento? Acá. Así. Estas. Bueno. Va robando plantas de la maceta. Sí, me voy robando todo. Oh. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Okay. Did save her the A mí no me hace nada. They left her honking daffodils in tatters. Parece que a mí no me Vicious hace little nada. bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. I suppose What? they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Va. Ya no hay nada más para robarnos. Creo que no. Está cerrado, Pepe. De regreso, ¿por dónde era? Por acá. Ahí arriba. Oh, más plantitas para robar. Y entonces, bien. ¿Dónde cosas? Creo que ya es todo. Dale, ahora por dónde me va. Ya me perdí. Por acá. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. ¿Qué le pasó al Mr. Clopton? I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Quest complete. Y entonces. I do wonder about... Those mandrakes are really relishing their new Oh, ya no pots. dejaron terminar a la Cost me chica my esta. damned hearing. Oh, más plantitas. Like anything, Ah, no we es mi, must y mi first planta. understand it. That 4 voice minutos plants todavía. as well as friendships. Nuevo quest. Clase de pociones. Oh, muchas gracias Ismael Mayo por ese follow. ¿Cómo estás? Vamos a clase de pociones. Bien, muchas gracias por ese follow. Duro, You nuestra can't clase de pociones. imagine how inconvenient travel was before. My family and I have Pero luego no me voy a acordar dónde está la plantita esta para venir a cosecharla. Oh, se escuchó una llave por aquí. Está. I tried to transfigure my pot into a blanket. Luego. Chale, ¿dónde quedó? Duncan owes his reputation to Nada you. más siempre les pierdo el rastro. Y luego aparte me confundo con el rastro que traigo del mapa. Y lo pierdo. Shouldn't there be auras or someone from the ministry? Guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow that. Por acá. Oh, una llave. Oh, se fue por acá abajo, ¿no?
Supongo que por acá es la casa de Slytherin. ¿Cómo era esto? Puedes viajar por polvos club. Sí, así puedo regresar al... ¿Cómo se llama? A los... ¿Dónde están las plantas, pues? Yes. Y entonces... A los... token de la casa. A los invernaderos. Me va la palabra. Un sombrero alto. A ver qué tal se ve el sombrero alto. A ver si nos da más defensa. Chale, este no lo puedo usar. Si me da más defensa. Nada más que pex con eso. Está bien. Se ve muy cagado, pero me da más defensa. La clase de pociones por acá. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. Okay. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Okay. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. ¿Cómo están todos? ¿Todo chido? Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Okay. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Jugo de no sé qué le echamos, jugo de cork clump. Clase de pociones es como clase de cocina. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Quería ver si se actualizó la interfaz con el following hace rato. Decía dice Ismael Mayo. Ya no me puedo cambiar de pantalla. Ahora no puedo regresar al juego. Ahí está. My parents considered keeping me home from school this Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Va. Ashwinder X y no sé qué. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office?
Huevo. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, Weasley? by the way. This Gareth is Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Adurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Su permiso de robarle ingredientes. La actitud de Snape es requisito para el puesto de profesor de pociones. Pues no lo sentí tan mal pedo como el Snape. I can get you that feather. Hey, I'll get no? you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Pero el Snape nos hubiera quitado puntos por no decir que no podía curar todas las heridas. ¿Qué puerta es? Aquí. Remember, precision is key when brewing potions. No más, nada más hay una pluma y es muy llamativa. Se va a dar cuenta que no está, ¿no? En fin, ni pex. Y el Mongrel Puff. ¿Esto qué es? Oh, memorándum. 31 de diciembre de 1875. Forging and Works, Bonjour, that's happening to somewhat happy. Those are the way hours of the night with spirit. Ok, están entregando cosas sospechosas a Forging and Works. ¿Tú estás entre las nuevas adiciones? O sea, este profesor es un Auror. Porque no te apellidas Potter, ya te hubiera quitado 1000 puntos. No, pero en esta época no era importante el apellido Potter, supongo. No he visto a nadie que se apellide Potter. Tal, no pude decir la palabra, me trabé. Unos guantes. Va. Bien, estos tienen más. Nos dan más ataque. Róbale las monedas. ¿Tiene monedas? ¿Dónde hay monedas? O tire sus libros. No había monedas o así. Eran los guantes. Había en el cofre. Y ya no hay nada o así. Revelio. No, creo que no. Your potion should not be that color, Miss McDowell. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Adurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Sí, cabría en el cofre. No, nos robamos sus guantes. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Brew potion, ok. Ayuda en curación y restaura un poco de la vida, ok. Luego, ¿cómo le hago? Bueno, esta es la Wiggle Potion. Esta nos falta el Horcrux. Según los Potters eran famosos creando pociones. Ah, sí, no sabía eso. Eso no tenía idea. De ahí la gran fortuna de Harry. Ok, eso no lo sabía. ¿Cuándo dicen eso? 27 segundos para que esté lista la poción.
Nos aumenta la defensa. Tenemos una piel rocosa. Va. No tenía idea de que eran famosos haciendo pociones. Bien, entonces ya se armó. Hacemos otra de una vez. Oh, que sí, no me sirve de nada más esto. Vamos a hacer otra de una vez. Y aparte no tardan mucho en hacerse. Si las dejo ahí se quemarán. And Ha salido now we un add the momento. mallow sweet, A ver and si no se quema. Si la dejo That's ahí odd. mucho tiempo. what's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! ¿Qué le pasó al vato? Dragon Dog! What happened? Perfecto. Hizo un desmadre. Well done, Gareth. Parece que se apaga solita la What estufa. now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Oh, puntos de Gryffindor. Mr. Weasley did not do this on his own. Oops. His accomplice will answer to me as well. Oh, yo no fui. En Animales Fantásticos, en uno de los periódicos está el anuncio de una de las pociones. Oh, nomás. No me fijé en eso. ¿Qué hubo? I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Oh, pues. ¿Nos hacemos los locos? Vamos a hacernos los locos. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Okay. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Bueno, por lo menos no me quitaron puntos. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Mira, si era un Auror. Este vato todo That was güey. an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. A decir los que nos metió en problemas. Professor Sharp wasn't happy. Leave me out of your grand plans next time. Sorry to hear that. Hopefully he's already forgotten about it. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Va. Está bien cagado su gorro. Ok, ¿qué más hay por hacer? Quests. Encontrarse con Nati. Va. Vamos con Nati. A ver, eso sí está medio lejos, creo. Tenemos nuevas cosas en el inventario. Un token de la casa. La nota que me robé ahorita. Ok. Mapa. Oh, nomás eso está lejos. Salir.
Chale, pero no hay ninguna... Esto no era en Hogsmeade, ¿o sí? Esto era del otro lado. Porque Hogsmeade es de este lado. Ah, no, este es el bosque prohibido. Pero si era por acá Hogsmeade, ¿no? Sí, acá. Tengo que ir para el otro lado. Chale, pues no hay nada que me quede cerca. A ver, antes vamos por mi plantita que ya debe estar lista. Es de este lado, vea. Ah, ¿cómo me acerco? Acá está el zoom. Chale, que pex con el zoom. Más bien gira el mapa. Ay, ¿cómo escojo el...? A ver, creo que es aquí. Ahí está. Travel. No me acostumbro a moverme por el mapa. Y luego que lo dejé de jugar un ratote. Poco que sabía ya se me olvidó. Tururú. Tururú. How nice to see you, my young friend. ¿Y la fortuna la generaron los papás de Harry o los papás de los papás? ¿La familia de los Potter o quién lo...? ¿O quién fue? Ah, no, no hay que salirse de acá. Es por acá. Es aquí adentro, ¿no? Sí, bueno. Ahí está nuestra plantita. Oh, cada 10 minutos da más hojas. Va. Pensé que la iba a cosechar y ya se iba a morir. Está bien, vámonos de aquí. Creo que aquí estoy cerca de la salida. Ya vámonos caminando desde aquí. Oh, ¿a dónde es? Hogwarts. ¿Cómo escaneaba cosas? Revelio. Oh, se volvieron locas las armaduras. Oh, qué pex. Se pelearon, qué pedo. ¿Cómo reparaba cosas? ¿Es este? Lumos. No es este. Ay, no lo tengo asignado. ¿Dónde está el reparo? Es este. Reparo. Oh, no la puedo reparar. Qué triste. La familia Potter, o sea, James era igual rico de nacimiento. Chale. Tenía una vida privilegiada el vato. Ok. Por acá. I adore the hamlets near the coast. Eso. Son They're a bit unas, damp, but ever so picturesque. unas regaderas mágicas. Vemos acá. Traigo la planta esta. Estas que muerden. Una poción que me da más defensa. Ok. Vamos a dejar esta aquí. Por eso era bully con el pobre de Snape. Chale, esta persona. Hey, güey. Me trepé a donde no quería. ¿Y esto qué es? Es donde luego vive Hagrid. Off on another adventure, are we? El salón de bestias. Ya está cerrado. No era una bonita persona el James, ¿verdad? La medio culé y el vato. Oh, unos hongos mágicos. Dios.